Durante años me llamaron una vergüenza para la familia y me compararon con mi hermana doctora, hasta que ella lo perdió todo y mis padres, desesperados, vinieron a suplicarme ayuda. Tengo 28 años y trabajo como bombero desde hace unos 5. Mi hermana, Claudia, tiene 30 y es médica. ¿Adivina a quién consideran mis padres el orgullo de la familia? Sí, exacto, a Claudia. Gana absolutamente nada por haber acertado, salvo el placer de entender a la perfección la dinámica familiar. Déjame describirte cómo se repite la escena en cada reunión. Apenas entramos a casa de mis padres para la cena del domingo, no pasan ni 30 segundos, lo he cronometrado, y ya están presentando a Claudia como nuestra hija, la doctora. Así, con énfasis, como si estuvieran anunciando la llegada de una reina. ¿Y yo? Él es Luis. Eso es todo. Con suerte, si están de buen humor, añaden, trabaja para la ciudad, que suena como si empujara papeles detrás de un escritorio, en lugar de estar en las calles, arriesgando mi vida para salvar otras. Lo peor no es que la traten como si hubiera descubierto la cura del cáncer, sino que parece que realmente lo creen. No me malinterpretes, ser médica es algo admirable, pero si escucharas cómo la describen, creerías que pasa los días haciendo neurocirugías a niños huérfanos. La realidad es que trabaja en una consulta privada atendiendo chequeos y recetando antibióticos. El colmo fue la última Navidad. Estábamos todos reunidos en la mesa y mi tío me preguntó qué estaba haciendo últimamente. Antes de que pudiera responder, mi padre se adelanta. Claudia acaba de ser ascendida a médica principal en su centro. Genial, papá. Nadie preguntó por Claudia, y además, así no funcionan los ascensos médicos. Entonces mencioné que acababa de obtener mi certificación para responder a incidentes con materiales peligrosos, algo que nos lleva meses de preparación en mi área. Básicamente, me capacita para atender derrames químicos y situaciones de riesgo extremo. La reacción de mi madre, pone los ojos en blanco y dice con un «qué bien, querido», con ese mismo tono condescendiente que se usa para un niño que muestra un dibujo con crayones. Y ahí va Claudia, con su típica sonrisita, diciendo, Luis, cuando vas a buscarte una carrera que requiera verdadera habilidad. Dijo que era en broma, pero no tenía nada de gracioso. La mesa quedó en silencio. Mi padre soltó una risa. Claudia salva vidas con su cerebro. Tú solo apuntas la manguera y esperas que funcione. Me quedé callado, dudando si arruinar la cena con una discusión o dejarlo pasar, como siempre hago. Y sí, hice lo de siempre, aguanté, pero dolió. Lo que más me fastidia es cómo menosprecian el trabajo de los bomberos, como si fuera la opción de alguien que no pudo con una carrera universitaria real. Como si un día me hubiese levantado y decidido, bueno, a correr entre llamas, porque no soy lo suficientemente listo para otra cosa. Tengo un título en gestión de emergencias. Pasé pruebas físicas que probablemente dejarían a Claudia internada. Estoy certificado en respuesta médica, rescate técnico y manejo de materiales peligrosos. Puedo conducir un camión escalera de 12 metros en medio del tráfico urbano, coordinar operaciones entre varias agencias de emergencia, y sí, he sacado personas vivas de edificios en llamas. Pero claro, según ellos, solo rocío agua. La hipocresía es lo que más molesta. Siempre están hablando de cómo Claudia ayuda a la gente, de cómo está cambiando el mundo. El mes pasado, mi madre compartió publicaciones en redes sobre héroes del sector salud. Etiquetó a Claudia. Claro. ¿Y qué hice yo ese mes? Rescaté a una familia de 4 personas de un auto tras un choque brutal con un conductor ebrio. Le hice RCP al padre hasta que llegaron los paramédicos. Sobrevivió. Gracias a eso, sus hijos todavía tienen a su papá. Aparecí en la publicación de Héroes. Obvio que no. Hace 2 semanas, hubo un incendio en una casa de la calle Maple. Una madre soltera con 3 niños. El lugar estaba completamente envuelto en llamas cuando llegamos. Entramos por la parte trasera y encontramos al más pequeño, de unos 6 años, escondido bajo su cama en el segundo piso. El humo era tan denso que no podías ver ni tu propia mano. El piso ya crujía por el calor. Lo cargué en la espalda y lo saqué de ahí mientras el techo comenzaba a desplomarse. Todos sobrevivieron. La madre me abrazó llorando, agradeciéndome como si le hubiera devuelto la vida. Pero claro, Claudia receta pastillas para la presión, y ella es quien salva vidas con su inteligencia. Lo más triste es que de niño yo la admiraba. Siempre fue la lista, la que tenía todo claro. Me sentí orgulloso cuando entró a la facultad de medicina, genuinamente feliz por ella. Pensé que al alcanzar sus metas dejaría de verse superior a todos. Pero fue al revés. Ahora tiene títulos que validan todo lo que siempre pensó, que está por encima de mí. Sus comentarios se volvieron más hirientes. Si te hubieras esforzado como yo, podrías haber tenido una carrera de verdad. Nunca es tarde para volver a estudiar, Luis. No quieres algo más que un trabajo de gobierno. Un trabajo de gobierno. Como si tener estabilidad, buenos beneficios y una pensión fueran cosas sin valor. Como si servir a la comunidad no importara. Mis padres la respaldan. Asienten como si estuviera dando lecciones de vida, cuando en realidad solo está siendo arrogante. A veces olvidan que yo también estoy en la sala cuando hablan de nosotros. Claudia está también. Estamos tan orgullosos. Luis, bueno, al menos tiene empleo estable. Al menos, como si fuera una carga de la que no pueden deshacerse.
Pero lo que más me duele no es la falta de respeto. Es que realmente no entienden lo que hago, ni por qué lo hago. Para ellos, si no usas traje o no ganas 6 cifras, no eres exitoso. Nunca han preguntado más allá del típico ¿cómo va el trabajo? Jamás han querido conocer la estación, ni saber sobre el entrenamiento o el equipo. Saben más de los chismes de la clínica de Claudia que del trabajo al que he dedicado mi vida. He pensado muchas veces en enfrentarles, decirles todo lo que pienso sobre su actitud y favoritismo. Pero justo cuando estoy a punto de hacerlo, me acuerdo de lo que eso provocaría, confirmaría lo que ya creen, que soy el hijo problemático, el que no acepta críticas, el que se ofende con facilidad. Así que me quedo callado. Sonrío en otra cena familiar donde Claudia es tratada como una celebridad y yo como un extra. Pero ¿sabes qué? Yo duermo bastante tranquilo por las noches. No sé si todos en esta familia pueden decir lo mismo. Y todo esto, en realidad, comenzó hace unos 8 meses. No me di cuenta de que algo andaba mal hasta mucho después. Claudia había empezado a comportarse de forma extraña en las reuniones familiares, más callada de lo habitual, lo cual ya era bastante decir, porque ella siempre era la que dominaba todas las conversaciones. Siempre hablaba de sus logros, de los casos que había resuelto o de lo gratificante que era su trabajo. Pero de pronto, simplemente estaba ahí, sentada en la mesa, empujando la comida con el tenedor y dejando que nuestros padres lideraran la conversación sin interrumpir para recordarle a todos lo brillante que era. Para ser sincero, pensé que era una mejora. La primera señal clara de que algo no iba bien apareció en la cena de Pascua. Una tía le preguntó a Claudia cómo iba el trabajo, y en vez de soltar su habitual discurso sobre lo satisfactorio que era ayudar a los pacientes o lo exigente que resultaba la medicina, se limitó a responder con un seco «todo bien» y cambió de tema. Mis padres se mostraron confundidos, pero no insistieron. Supuse que quizá estaba teniendo un mal día o atravesando algún conflicto en el trabajo. Ya sabes, egos en un consultorio. Quizá alguien no le estaba lamiendo las botas como ella esperaba. El siguiente episodio raro ocurrió al mes siguiente, en una parrillada en casa de mis padres. Su teléfono no paraba de sonar. Cada vez que lo hacía, ella lo miraba con una expresión de pánico, y lo dejaba sonar hasta que se iba al buzón de voz. Después de la 4ª o 5ª llamada, mi papá le preguntó si todo estaba bien. Claudia respondió solo cosas del trabajo, pero su voz temblaba. Lo curioso era que antes solía contestar esas llamadas con tono profesional, como si le encantara que todos notaran lo solicitada que estaba. Esta vez, en cambio, parecía querer que nadie supiera nada. Fue entonces cuando empecé a notar otros cambios. Claudia parecía siempre agotada, como si no durmiera. Había perdido peso, y no precisamente de forma saludable. Se mostraba nerviosa, ausente. Durante las charlas era evidente que no estaba realmente prestando atención, como si su mente estuviera muy lejos de ahí. Mis padres también se dieron cuenta, pero lo manejaron como manejan todo lo relacionado con Claudia, con excusas. Está trabajando demasiado, decían. El campo médico es muy exigente. Debe estar estresada por tanto paciente. Pero el punto de quiebre llegó en agosto. Íbamos a cenar todos juntos por el cumpleaños de mi padre. Claudia llegó 40 minutos tarde, lo cual era completamente fuera de lo común para ella. Siempre llegaba antes, en parte porque le gustaba hacer una entrada triunfal, y en parte porque detestaba que los demás llegaran tarde. Pero esa noche apareció como si la hubieran atropellado. El pelo desordenado, la ropa arrugada, unas ojeras oscuras marcadas bajo los ojos, parecía no haber dormido en semanas. «Perdón por llegar tarde», murmuró al sentarse, sin mirar a nadie. Mi madre, como era de esperarse, se puso en modo protector enseguida. «¿Estás bien, cariño? Te ves algo pálida». «Estoy bien», respondió Claudia, cortante. Otra actitud que no era propia de ella. Normalmente, en esas cenas era puro encanto, sobre todo cuando mi madre la mimaba. La cena fue un completo desastre. Claudia apenas probó la comida, revisaba su teléfono constantemente y respondía con monosílabos cada vez que alguien le dirigía la palabra. Mis padres se lanzaban miradas preocupadas, sin saber cómo actuar. Finalmente, mi padre intentó relajar el ambiente. ¿Y en el trabajo? ¿Cómo va todo, hija? ¿Has tenido algún caso interesante últimamente? La reacción de Claudia fue completamente inesperada. Dejó el tenedor sobre el plato, lo miró con una expresión que combinaba enojo, miedo y algo más que no supe identificar, y dijo: ¿Podemos no hablar del trabajo, por favor? La mesa quedó en un silencio absoluto. En 28 años de cenas familiares, jamás la había escuchado decir que no quería hablar de su trabajo. Era como oír a un pez decir que no quería hablar del agua. Mis padres estaban desconcertados. Su hija perfecta, su orgullo, de pronto actuaba como si fuera una desconocida. Intentaron retomar conversaciones normales, pero Claudia claramente no estaba presente. Se fue en cuanto terminó de cenar, alegando que tenía que madrugar. Ni café, ni quedarse charlando, ni disfrutar de la compañía como siempre solía hacer. Agarró su bolso y se marchó. Después de que se fue, mis padres pasaron casi una hora tratando de encontrarle una explicación. Usaron todas las excusas posibles, que estaba saturada de trabajo, que quizá estaba saliendo con alguien nuevo y no quería contarlo, que tenía un caso difícil entre manos,
que a lo mejor solo era una etapa complicada. Mi madre repitió: «Tú sabes lo exigente que es su profesión». No dije nada, pero pensaba lo mismo que ellos, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Esto era algo más serio. No era solo estrés, era alguien que se estaba desmoronando. Las llamadas empezaron semanas después. Claudia llamaba a mis padres a horas extrañas, a veces por la noche, a veces temprano en la mañana. Hablaban en voz baja y, si yo estaba cerca, cambiaban el tema o se iban a otra habitación. Claramente pasaba algo grave, pero nadie quería hablar de ello. Mis padres empezaron a mostrar signos de preocupación cuando creían que no los mirábamos. Incluso comenzaron a hacerme preguntas raras sobre mi trabajo. «Luis, tú tienes buen seguro médico por tu trabajo en el ayuntamiento, ¿verdad?», me preguntó mi madre de la nada un día. «Sí, ¿por qué?». Solo preguntaba. «¿Y tu puesto es estable? ¿No hay recortes ni nada por el estilo?». Me sorprendió, viniendo de alguien que siempre había minimizado mi trabajo como si fuera poco más que un oficinista. Pero cuando le pregunté por qué el interés, solo dijo que tenía curiosidad. La dinámica familiar empezó a cambiar de formas que no sabía explicar del todo. Mis padres seguían tratando a Claudia como a la hija ejemplar, pero ahora había una tensión silenciosa que no estaba antes. Sus halagos hacia ella sonaban forzados, como si intentaran convencerse a sí mismos de que todo seguía igual. Y Claudia ya no era ella misma. La mujer segura de sí, la que solía acaparar la atención, se estaba convirtiendo en alguien que apenas hablaba. Lo más irónico es que, por años, había soñado con verla tropezar, con que mis padres se dieran cuenta de que su hija dorada no era tan perfecta como creían. Pero verla así, en la vida real, era otra cosa. No se sentía bien, se sentía triste, porque por mucho que me hubiera hecho sentir invisible durante años, seguía siendo mi hermana. Y ver cómo mis padres empezaban a aceptar, lentamente, que algo grave le ocurría, era tan desconcertante como verla a ella apagarse. No comprendí la magnitud de la situación hasta que recibí aquella llamada en septiembre. Había terminado un turno largo y ya me estaba preparando para dormir cuando el teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Claudia. De por sí, que Claudia me llamara directamente ya era raro. Nuestra comunicación casi siempre se limitaba a reuniones familiares, mensajes grupales para organizar fiestas o algún intercambio breve a través de nuestros padres. Así que verla llamarme, sola, a las 11 de la noche, me puso en alerta al instante. Estuve a punto de dejar que entrara al buzón de voz, pero algo dentro de mí me empujó a contestar. «Luis». Su voz sonaba inestable, como si hubiera estado llorando durante horas. «Necesito contarte algo», dijo. Me senté en el sofá, preocupado. «¿Qué pasa?». Se hizo un silencio largo, donde solo podía oír su respiración entrecortada. De pronto, se quebró por completo. Lloraba con una intensidad que apenas le permitía hablar. «Claudia, ¿te pasó algo? ¿Estás bien?». «Estoy en problemas, Luis». «Problemas muy graves», logró decir entre sollozos. Mi mente se fue de inmediato a lo peor: un accidente, alguien fallecido, alguna tragedia personal. Pero nada me preparó para lo que reveló a continuación. «Perdí mi licencia». «¿Tu licencia de conducir?», pregunté, algo confundido. «No», susurró. «Mi licencia médica». Me quedé paralizado unos segundos. Intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Claudia, sin su licencia médica, era como imaginar que el sol había dejado de salir. Su identidad, su reputación, todo lo que nuestros padres presumían constantemente, giraba en torno a su carrera. Ella misma la usaba para hacerme sentir inferior. «¿Qué ocurrió?», pregunté finalmente. Y entonces empezó a contarme todo. Meses atrás, había tratado a un paciente mayor que presentaba síntomas comunes. Según ella, era un caso rutinario, una revisión rápida, antibióticos y de regreso a casa. Pero no era una simple infección. Resultó que el hombre tenía una condición cardíaca grave que requería atención inmediata. El diagnóstico equivocado provocó complicaciones. Terminó 3 semanas en terapia intensiva, pasó por una cirugía de emergencia y quedó con daños permanentes en el corazón. La familia presentó una demanda por mala praxis. Pero eso no era lo peor. Durante la investigación, descubrieron que Claudia llevaba tiempo actuando de forma negligente: consultas apresuradas, diagnósticos superficiales, omisión de síntomas evidentes. Confiaba tanto en su criterio que no verificaba nada. El colegio médico no encontró un solo error. Hallaron un patrón de conducta descuidada que se extendía por casi 2 años. Varios pacientes habían recibido tratamientos inadecuados o directamente incorrectos. Le suspendieron la licencia de inmediato. Y el mes pasado, la revocaron de forma permanente. Claudia ya no puede ejercer la medicina. Nunca más. La demanda es por 2,8 millones, me dijo entre lágrimas. El seguro de mala praxis está intentando cubrir una parte, pero aún así, voy a terminar debiendo más dinero del que podría pagar en toda mi vida. Me quedé en silencio. ¿Era Claudia la hija ejemplar?
el orgullo de mis padres, la que se suponía que iba a salvar vidas con su brillante mente. Y ahora había destruido su carrera de una forma tan profunda que se la prohibieron ejercer para siempre. ¿Y tu trabajo?, pregunté. Me despidieron en cuanto suspendieron mi licencia. Llevo 4 meses desempleada. 4 meses. Eso explicaba su extraño comportamiento, su ausencia en reuniones familiares, las llamadas misteriosas con nuestros padres. Llevaba ocultando este desastre desde hacía tiempo mientras seguía fingiendo que todo marchaba bien. Luis, no sé qué hacer. No puedo pagar mis préstamos estudiantiles, las deudas legales siguen aumentando y ya no tengo manera de ganar dinero en mi área. Estoy por perder el apartamento. La ironía era brutal. Años diciéndome que yo necesitaba una carrera real, preguntándome cuándo pensaba hacer algo importante con mi vida, y ahora ella estaba arruinada, sin empleo, sin futuro profesional, al borde de la quiebra. Pero lo que más me impactó fue lo siguiente. Intenté pedir ayuda a mamá y papá, pero no tienen cómo ayudarme. Apenas sobreviven. ¿Cómo que no tienen dinero?, pregunté, perplejo. Han estado viviendo al día desde hace años, admitió, llorando otra vez. La casa está hipotecada hasta el límite, tienen deudas en tarjetas, y casi no queda nada en la jubilación de papá. Fingieron estabilidad, pero están al borde. No podía creer lo que escuchaba. Mis padres, siempre con su aire de superioridad, haciendo comentarios despectivos sobre mi empleo público, actuando como si su vida financiera fuera perfecta, estaban en bancarrota. Querían ayudarme, siguió Claudia, pero literalmente no pueden. Mamá rompió en llanto cuando me lo confesó. Entonces todo estaba claro. La hija ejemplar había destruido su carrera por negligencia. Los padres que siempre se mostraban por encima del resto estaban endeudados hasta el cuello. Y ahora, sin más opciones, volvían la mirada hacia mí. ¿Por qué me estás contando todo esto?, le pregunté, sabiendo la respuesta. Otro silencio. Porque eres el único que aún podría ayudarme, respondió. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. La hermana que me trató durante años como un fracaso, que se burlaba de mi trabajo cualquiera, ahora necesitaba algo de mí. Dinero. Del hermano que nunca fue lo suficientemente bueno. Y lo peor es que no me sentí vengado. Lo había imaginado muchas veces, claro. Esa escena en que la hija modelo caía y todos se daban cuenta de que no era tan perfecta. Pero al escucharla llorar, derrotada, lo único que sentí fue un cansancio profundo. ¿Cuánto necesitas? La cifra me dejó sin aliento. Entre lo urgente, los honorarios legales y el tiempo que necesitaría para reinventarse, necesitaba más de $100.000. Una cantidad que, gracias a años de ahorro, vida austera y decisiones financieras responsables, yo tenía. Y ahora, ella lo necesitaba, de su hermano, ese al que nunca tomó en serio. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, me dijo con la voz temblorosa. He sido una pésima hermana contigo, pero estoy desesperada. Luis, no tengo a quién más acudir. Le respondí que lo pensaría y que la llamaría después. Cuando colgué, me quedé en la sala más de 1 hora tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Durante años creí que Claudia era intocable, la hija modelo, y ahora resulta que no solo ella estaba en un lío monumental, sino que nuestros padres, esos que siempre presumían de tener todo bajo control, también estaban al borde del colapso financiero. Y ahí estaba yo, el fracaso de la familia, siendo el único que había logrado mantener su vida en orden. Pero esa llamada fue solo el comienzo, porque Claudia no sería la única que vendría a tocarme la puerta. Pasé 3 días dándole vueltas a lo que me había pedido. Una parte de mí quería ayudarla. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hermana, aunque me hubiera tratado con desprecio durante años. Pero también recordaba cada comentario condescendiente, cada mirada de superioridad, cada comida familiar donde me hacía sentir que no valía nada. Y ahora me pedía más de $100.000, una cantidad que la mayoría de la gente no gana ni en 2 años, y que ella esperaba que yo le diera como si nada, simplemente porque, de repente, yo era su única salida. Todavía no había tomado una decisión cuando, el viernes por la noche, sonó el timbre. Supuse que era algún paquete o el vecino que venía a pedirme una herramienta. Pero no. Abrí la puerta y ahí estaban los 3, Claudia, mi madre y mi padre, parados en el porche con una expresión que gritaba incomodidad. Hola, cariño, dijo mi madre con un tono forzadamente alegre que contrastaba con la tensión en su rostro. Queríamos hablar contigo, si tienes un momento. Ya sabía de qué se trataba, pero decidí fingir ignorancia. Claro, pasen. ¿Qué sucede? Entraron como si vinieran de un velorio. Claudia no levantaba la vista del suelo. Mis padres se sentaron en el borde del sofá, rígidos, como si fuera su primera vez en mi casa. Mi padre carraspeó. Luis, tu hermana nos contó lo que hablaron el otro día. Ajá, respondí, acomodándome en la silla frente a ellos. Y bueno, intervino mi madre, queríamos hablar contigo del asunto, como familia. Ahí estaba esa palabra, familia. Qué curioso que ahora sí me consideraran parte de ella. ¿Qué asunto?, pregunté, aunque lo sabía perfectamente. Se miraron entre ellos, y luego dirigieron la vista hacia Claudia, que seguía absorta en sus manos como si le estuvieran revelando secretos del universo. Luis, empezó mi padre, tu hermana está atravesando un momento realmente difícil. Y no solo ella,
nosotros también. Lo sé, dije. Claudia me contó bastante. Entonces entiendes la gravedad del problema, añadió mi madre. Está al borde del colapso financiero. Su carrera ha terminado. Solo los gastos legales ya la están dejando en la ruina. Asentí sin decir nada, esperando que por fin fueran al grano. Tenía una idea clara de a dónde se dirigía todo esto. Intentamos ayudarla, continuó mi padre. Hicimos lo que pudimos, pero no tenemos los medios para cubrir lo que necesita. Las cosas no son como antes, agregó mi madre. Nuestros ingresos ya no alcanzan. Seguían sin pedirme nada directamente. Estaban esperando que yo ofreciera algo, pero no iba a ponérselo tan fácil. Mi padre se inclinó hacia adelante. Sabemos que es mucho pedir, pero estamos hablando de la familia. Cuando uno de los nuestros está mal, los demás debemos apoyarlo. Casi solté una carcajada. ¿Familia? ¿Ahora se acordaban de eso? ¿Dónde estaba ese espíritu cuando se burlaban de mis decisiones o cuando me trataban como el eterno fracaso? Tienes un buen empleo, dijo mi madre. Ingresos estables, beneficios. Siempre fuiste prudente con el dinero. Prudente con el dinero. Traducción. Vives como un tacaño mientras nosotros gastamos sin pensar. Los tres me miraban esperando una respuesta, como si lo lógico fuera que aceptara sin dudar. Entonces, a ver si entendí bien, dije con calma. Claudia perdió su licencia médica por negligencia. Está enfrentando demandas millonarias. No puede volver a ejercer. Y ahora ustedes quieren que yo le dé más de $100.000 para que salga del problema que ella misma provocó. Mis padres se removieron incómodos en sus asientos. Claudia parecía querer desaparecer. No es tan sencillo, protestó mi madre. En medicina, estas cosas ocurren. A veces hay complicaciones que escapan del control de cualquiera. Mamá, le dije, perder la licencia de manera definitiva no pasa por una simple complicación. Eso sucede cuando repetidamente brindas atención deficiente durante mucho tiempo. Claudia se estremeció como si la hubiera golpeado. El rostro de mi padre se endureció. No hace falta que seas tan cruel, dijo en tono grave. Ya bastante tiene tu hermana con lo que está viviendo. No estoy siendo cruel. Solo quiero entender por qué creen que esto es mi responsabilidad. Porque somos una familia, repitió mi madre, como si con eso bastara. Familia, repetí con amargura. Claro, la misma familia que se pasó años diciéndome que debía buscar un trabajo de verdad. La misma que se reía de mis logros. La que se avergonzaba de que fuera bombero. El silencio cayó como una losa. Claudia volvió a llorar, esta vez sin emitir sonido. Mis padres parecían niños a los que acaban de descubrir haciendo trampa. Eso no es justo, murmuró mi padre. No, porque yo recuerdo perfectamente cómo decían que Claudia salvaba vidas con su inteligencia, mientras yo solo echaba agua con una manguera. Al menos podrías reconocer que me hicieron sentir menos. Mi madre bajó la cabeza. Tal vez dijimos cosas que no debimos, pero eso no cambia el hecho de que tu hermana necesita ayuda. Tienes razón, respondí. No cambia eso, pero sí cambia cómo me siento respecto a darla. Los tres intercambiaron miradas llenas de incertidumbre. Esto no estaba yendo como esperaban. ¿Qué quieres decir?, preguntó Claudia. Me puse de pie. Quiero decir que durante años me trataron como si fuera inferior, como si mi vida no valiera lo mismo. Y ahora que todo se derrumbó, que Claudia arruinó su carrera y ustedes están sin un peso, resulta que el que siempre fue ignorado es el único que puede salvarlos. Me puse a caminar por la sala, dejando que todo lo que había acumulado durante años saliera sin freno. Y ahora, mi trabajo estable, ese del que tanto se burlaban, ya no parece tampoco. El tipo del sueldo modesto, el de los turnos largos y las madrugadas sin dormir, es el único que puede evitarles el desastre. Mis padres ya ni me miraban. Claudia lloraba abiertamente. Me detuve frente a ellos. Claudia destruyó su carrera por soberbia. Ustedes dilapidaron su dinero. Y ahora me miran como si fuera su última esperanza. Y por primera vez en mi vida adulta, tenía el control de la situación. No, dije al fin. Esa palabra quedó flotando en el aire como una bomba que aún no había explotado. Los tres me miraron incrédulos. ¿Qué?, susurró mi madre. Dije que no voy a darle ese dinero a Claudia. La reacción fue exactamente la que imaginaba. El rostro de mi madre se descompuso de inmediato, como si acabara de recibir una noticia devastadora. Mi padre, por su parte, apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Claudia no pudo contenerse y rompió en llanto con más intensidad. Luis, no puedes estar hablando en serio, dijo mi madre con la voz temblorosa. Es tu hermana de quien estamos hablando. Mi padre se puso de pie. La tensión se reflejaba claramente en sus facciones. Este no es momento para resentimientos infantiles, espetó con voz dura. Tu hermana está atravesando una crisis real. ¿Resentimientos infantiles? Me dieron ganas de soltar una carcajada. Esto no se trata de rencores, papá. Se trata de consecuencias, respondí con calma. ¿Consecuencias?, repitió mi madre, confundida. Me senté de nuevo y los observé a los tres con seriedad. Claudia perdió su licencia médica por negligencia. Está enfrentando una demanda porque no cumplió con su trabajo de manera responsable. Está en bancarrota porque tomó malas decisiones. Nada de eso le ocurrió por accidente. Son los resultados directos de las elecciones que ella misma hizo. Claudia alzó la vista. Las lágrimas le recorrían las mejillas. Luis,
por favor, sé que estuve mal en todo, que te traté pésimo, pero te lo suplico, si no me ayudas, lo perderé todo. Claudia, ya lo perdiste todo, le respondí en voz baja. Perdiste tu carrera, tu licencia está revocada para siempre. Debes una cantidad que jamás vas a poder pagar. Que yo te dé $120.000 no va a cambiar esa realidad. Mi madre también se levantó. Vi en sus ojos una mezcla de angustia y desesperación. Luis, cariño, piénsalo bien. Somos familia, nos apoyamos en los momentos difíciles. ¿De verdad somos una familia? Pregunté con ironía, porque en los últimos 10 años he sentido que ustedes tenían una hija y una decepción. Siempre estuvieron al lado de Claudia. Yo solo era el que aparecía en las cenas para que pudieran comparar. Eso no es cierto, intervino mi padre, aunque su tono carecía de fuerza. Ah, no. Entonces dime una sola vez, solo una, en la que me defendiste cuando Claudia se burlaba de mi trabajo. Una vez que le hayas dicho que parara con sus comentarios condescendientes. ¿Alguna vez dijiste estar orgulloso de lo que hago? El silencio que siguió fue ensordecedor. No respondieron porque no había nada que decir. Lo sabía, dije, confirmando lo evidente. Claudia se secó las lágrimas e intentó una nueva estrategia. ¿Y si te lo devuelvo con intereses? ¿Con qué dinero? Repliqué sin alterarme. Ya no puedes ejercer como doctora. Y, siendo honestos, dudo que tengas habilidades útiles fuera de la medicina. ¿Vas a trabajar en ventas durante 40 años para pagarme? Su expresión se desmoronó. Por un segundo, sentí algo parecido a lástima. Pero solo por un segundo. Tiene que haber algo que podamos acordar, intervino mi madre, desesperada. Algún tipo de plan de pagos, o al menos podrías ayudarnos con las cuentas más urgentes. Mamá, basta, dije con firmeza. Ya tomé mi decisión. No, el rostro de mi padre se volvió más rojo. ¿Sabes qué, Luis? Tal vez Claudia tenía razón contigo. Tal vez si eres un inútil si puedes sentarte aquí y ver cómo tu familia se desmorona sin mover un dedo. Y ahí estaba, la verdad, saliendo a la luz ahora que no obtenían lo que esperaban. Ya no más disculpas fingidas ni falsas muestras de cariño. Era la versión real de ellos. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Preguntó Claudia entre sollozos. No lo sé, respondí con sinceridad. Consíguete un empleo. Declara bancarrota. Vuelve a vivir con mamá y papá. Me da igual. Mi padre estaba temblando de rabia. Muy bien. ¿Quieres ser egoísta? ¿Abandonarnos cuando más te necesitamos? Es tu decisión. Pero no esperes que te recibamos con los brazos abiertos cuando te arrepientas. Los tres me miraban como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Creo que por fin entendieron que iba en serio, que esta vez no iba a ceder. Cuando mi padre se dirigía hacia la puerta, soltó una última advertencia. Dijo que llegaría el día en que me arrepentiría, que miraría atrás y me pesaría esta decisión. Mi madre se quedó un momento más, como si quisiera intentar convencerme una vez más, pero al final solo negó con la cabeza, triste, y siguió a mi padre. Claudia fue la última en irse. Se levantó con lentitud, abatida como nunca la había visto. ¿Y si hubieras sido tú?, preguntó, antes de irse. ¿Y si tú hubieras perdido todo y necesitaras ayuda? ¿No esperarías que tu familia estuviera ahí para ti? Lo pensé por un momento. ¿Sabes qué, Claudia? Si yo hubiera destruido mi carrera por negligencia, si estuviera en la ruina y desesperado, jamás tendría el descaro de pedir ayuda a alguien a quien traté como basura durante años. Me las arreglaría solo, como he hecho siempre. No dijo nada más. Se dio media vuelta y cerró la puerta tras ella. Me quedé de pie en el salón un buen rato después de que se fueran. Esperaba sentir culpa, tristeza o arrepentimiento, pero lo que sentí, en su mayoría, fue alivio. Por primera vez en mi vida adulta, me planté firmemente ante ellos. Les dije lo que pensaba y me negué a seguir siendo su solución de emergencia. Una hora después, sonó el teléfono. Era mi madre, seguramente para intentar hacerme sentir culpable otra vez. No contesté. Luego llamó Claudia. Luego mi padre. No respondí a ninguno. En los días siguientes, los intentos continuaron. Llamadas, mensajes de voz cargados de reproches, culpas y súplicas desesperadas. Mi madre dejó uno diciendo que estaba destruyendo la familia. Mi padre me llamó egoísta e ingrato. Claudia escribió varios mensajes, pidiéndome perdón una vez más y rogándome que reconsiderara. No respondí. Borré casi todo sin escuchar o leer hasta el final. 2 semanas después, el silencio llegó. Supuse que finalmente habían encontrado otra solución, o que simplemente se habían rendido. En cualquier caso, me pareció perfecto. Me enteré por una tía que Claudia se había mudado con mis padres y había encontrado un trabajo en una tienda. Ellos tuvieron que vender su casa y mudarse a un sitio más modesto. Económicamente la estaban pasando mal, pero seguían adelante. Ninguno volvió a contactarme. ¿Y sabes qué? Dormía mejor que nunca.